El nuevo Fire TV Stick 4K Max es el nuevo y más puntero stick de Amazon, un 40% más potente y con mejores prestaciones que la generación anterior. ¿Pero serán suficientes para convertirlo nuevamente en uno de los mejores TV Sticks del mercado? En este vídeo os cuento todo lo que tenéis que saber del Fire TV Stick 4K Max, el cual por cierto cuenta con una nueva función que antes no teníamos y que me ha gustado bastante. Después de la intro, comenzamos. Hola a todos y bienvenidos a Danielotech. Bueno, llevo algunos días utilizando este nuevo Fire TV Stick 4K Max y la experiencia ha sido realmente buena, aunque también me hubiera gustado ver alguna que otra cosilla que no han incluido en esta nueva versión y que os comentaré al final del vídeo, donde también veremos si realmente merece la pena. Su precio oficial es de 64,99 €, pero con frecuencia podremos encontrarlo con un precio mucho más ajustado. Así que si estáis interesados en comprarlo, echar un vistazo al link que os dejo por aquí debajo en la descripción del vídeo, donde podréis encontrarlo al mejor precio disponible. El formato de la caja de este nuevo Fire TV Stick 4K Max es muy similar a la de modelos anteriores y en su interior nos encontramos básicamente lo mismo que en generaciones anteriores. El propio stick, prácticamente idéntico en tamaño y diseño al modelo anterior, aunque internamente no tiene nada que ver, luego lo veremos. Cuenta con un conector HDMI y un solo puerto micro USB para alimentarlo, pero que también tiene función OTG, por lo que si le conectamos un adaptador podremos conectarle otros periféricos por USB. Adaptadores Ethernet Gigabit para tener una mayor estabilidad en la conexión a internet o hubs multipuertos para conectar memorias USB externas y demás. Me hubiera gustado ver un puerto USB tipo C para tener unas mejores tasas de transferencia cuando hacemos uso de la función OTG, pero bueno, a pesar de esto el funcionamiento ha sido bastante bueno. Lógicamente también viene incluido su adaptador de corriente de 5 voltios y 1 amperio y su cable de alimentación de USB tipo A micro USB, aunque también podremos alimentarlo desde un puerto USB de nuestro televisor siempre y cuando este puerto nos suministre 1 amperio de corriente como mínimo. También viene incluido un extensor HDMI, la documentación, 2 pilas AAA para el mando y el propio mando que, como veis, ha sido rediseñado por completo. Este mando funciona mediante conectividad Bluetooth pero también por IR y nos permite ciertos controles de nuestro televisor como apagarlo o encenderlo, subir y bajar el volumen o mutear. En cuanto al resto de botones tenemos los necesarios para movernos por el sistema Fire OS, botones dedicados al control de la reproducción, un nuevo botón de guía y botones de acceso rápido a Prime Video, Netflix, Disney Plus y Amazon Music, los cuales antes no teníamos. Al igual que la generación anterior, también incluye un botón de Alexa y un micrófono integrado, por lo tanto podremos preguntar cualquier cosa a este asistente o buscar y reproducir contenido directamente con nuestra voz. Este nuevo Fire TV Stick 4K Max nos ofrece una calidad máxima de 4K, como su propio nombre indica, a 60 FPS y es compatible con Dolby Vision, HDR10, HDR10 Plus y audio inmersivo Dolby Atmos. También tenemos una opción para igualar la velocidad de los fotogramas, lo que viene siendo el refresco automático de hercios, y es algo que me ha gustado mucho, ya que es uno de los pocos sticks del mercado que cuentan con esta función actualmente. Ni siquiera el Chromecast con Google TV tiene esta función a día de hoy. Gracias a ello, el Fire TV forzará los hercios de nuestro televisor para que coincidan con los FPS a los que está grabado el contenido que estamos viendo y de esta forma evitar el famoso efecto Juder, que son esos pequeños saltos o falta de fluidez cuando los hercios de nuestro televisor no coinciden con los FPS del contenido que estamos viendo. Además, ahora también es compatible con el nuevo códec AV1, un códec que están usando cada vez más plataformas de streaming, ya que ofrece una mayor compresión sin sacrificar calidad en el contenido, por lo que con velocidades de conexión más bajas seguimos manteniendo la misma calidad a la hora de ver un contenido. Y es precisamente su hardware el que hace esto posible, ya que ha sido renovado por completo. Tenemos el nuevo procesador MediaTek MT8696 de 4 núcleos de hasta 1,8 GHz frente al MediaTek MT8695 del modelo anterior que funciona a 1,7 GHz. Está acompañado de la GPU PowerVR GE8300 MP4 a 750 MHz e incluye 2 GB de RAM del tipo DDR4 frente a 1,5 GB que tenía el modelo anterior. Y también tenemos 8 GB de almacenamiento del tipo eMMC, en este caso igual que la generación anterior. Personalmente me hubiera gustado ver un poquito más de almacenamiento interno, quizás 16 GB, pero bueno, tenemos una novedad importante que me ha gustado mucho y que bien podría solucionar este problema en gran medida. Y es que por fin podemos ampliar el almacenamiento interno con una memoria USB para contar con más almacenamiento asignado al sistema, de forma que podamos instalar más aplicaciones y juegos.
Según Amazon, este hardware nos da un 40% más de rendimiento respecto a la generación anterior. He podido pasarle el test sintético Antutu 6 y me ha dado una puntuación de más de 56.000 puntos, situándolo por encima de la mayoría de sticks certificados que tenemos actualmente en el mercado. Como veis, muy por encima de los poco más de 44.000 puntos del Fire TV 4K, el modelo anterior, e incluso supera al Chromecast con Google TV. Y esto no es algo que solamente digan los números, como muchos ya sabréis, hace algunos meses Amazon renovó por completo la interfaz de su sistema de Fire OS, ya tenéis un vídeo en el canal sobre esto. Y en esta renovación añadieron más funciones e hicieron una interfaz mucho más amigable y bonita, por lo menos en mi opinión, pero también más pesada, algo que se notaba bastante en los Fire TV Sticks más antiguos, pero os puedo decir que en este nuevo modelo 4K Max podemos movernos por toda esta renovada interfaz con completa soltura, de forma muy fluida, o incluso mover juegos con un alto contenido gráfico sin problema. Según mi percepción, tenemos un rendimiento muy similar al que da el Anlogic S905X4, así que os puedo asegurar que sin pega alguna en cuanto a rendimiento. También ha mejorado su conectividad inalámbrica, hemos pasado de Wi-Fi 5 de la generación anterior a Wi-Fi 6, el cual cuenta con muy buen alcance y velocidad y me ha dado prácticamente el total de mi velocidad contratada. Y también ha mejorado su conectividad Bluetooth, que ahora es Bluetooth 5.0 en lugar de Bluetooth 4.2 del modelo anterior. Y os puedo decir que me ha funcionado perfectamente al utilizar auriculares inalámbricos o un gamepad para jugar a juegos. En cuanto a su sistema operativo, contamos con Fire OS en su versión 7, que va cargado sobre Android 9, a diferencia del modelo anterior que iba sobre Android 7 como base del sistema. Un punto muy importante y a tener en cuenta cuando queremos instalar aplicaciones externas que requieran de una versión superior a Android 7. En este nuevo modelo 4K Max tenemos dos funciones que seguramente sean exclusivas de este modelo y no veamos en modelos anteriores. Por un lado, tenemos la opción de ver vídeo en directo o las imágenes captadas por una cámara si tenemos alguna conectada a Alexa en una ventana flotante mientras estamos viendo una serie o película a pantalla completa. Y la otra novedad, que todavía no ha llegado pero que lo hará próximamente con alguna actualización, es la posibilidad de conectar el Fire TV Stick a dispositivos Echo sin necesidad de cables para obtener un audio inmersivo, algo similar a lo que se puede hacer con el Apple TV y los HomePods. Por lo demás, comentaros que tenemos soporte para todas las plataformas de vídeo bajo demanda a máxima calidad, incluido HBO Max, como podemos ver en la web de Amazon de Estados Unidos, así que teóricamente en España también tendríamos que contar con este soporte cuando la plataforma sea lanzada de forma oficial a finales de este mes para sustituir al actual HBO España. No obstante, de momento, y como ya os expliqué en un vídeo que tenéis en el canal, podremos instalar HBO España de forma externa en este dispositivo y su funcionamiento es perfecto, pudiendo ver todo su catálogo a máxima calidad. Por supuesto, también tenemos soporte oficial para Netflix, Disney+, Apple TV+, Prime Video, incluso TVFi para ver televisión por internet de forma gratuita con una parrilla de canales muy completa y con funciones muy top como poder ver un contenido desde el principio si lo pillamos empezado o hacer grabaciones en la nube. También tenemos algo parecido a lo que nos ofrece Android TV o Google TV con su Chromecast integrado. En este caso se llama modo espejo y sirve básicamente para reflejar la pantalla de nuestro smartphone en nuestro televisor. En cuanto a tienda de aplicaciones, no tenemos Google Play, sino que tenemos la propia tienda de Fire OS, que básicamente son aplicaciones de Android perfectamente adaptadas a nuestro televisor para ser manejadas con el mando. De hecho, como os comentaba, también podremos instalar APKs de Android de forma externa sin problema, y en el canal ya tenéis un vídeo donde os explicaba todo esto. Y la gran pregunta que sé que muchos me vais a hacer de si merece la pena este nuevo Fire TV Stick 4K Max, pues en mi opinión sí merece la pena, y es que tenemos un hardware más potente y por lo tanto tenemos un mejor rendimiento, también tenemos un mando renovado, una versión de la base de Android superior, algo importante si te interesa el tema de instalar APKs externos que puedan requerir de ello, y lo que veo más importante dado su escaso almacenamiento de solo 8 GB, tenemos la opción de ampliar su almacenamiento interno mediante un adaptador OTG y una memoria USB, y de esta forma tener más almacenamiento para aplicaciones y juegos. Aunque también hay un par de cosas que no me han gustado tanto. La primera de ellas es que seguimos contando con un puerto micro USB, como os comentaba antes, cuando ya todo funciona con USB tipo C, y la segunda de ellas es su precio. Mientras que el modelo 4K, el modelo anterior, salió con un precio al mercado de alrededor de 60 euros, este nuevo modelo 4K Max ha salido con un precio oficial de 65 euros aproximadamente, es decir, 5 euros más que el modelo anterior. Y no deja de ser una renovación completamente necesaria en la que no han incluido ningún extra que justifique esos 5 euros de más.
En cualquier caso, si es tu primer Fire TV Stick o quieres dar el salto de un modelo básico a un modelo 4K, es una opción completamente recomendada. De hecho, yo personalmente no me plantearía comprar ahora mismo el modelo 4K anterior, teniendo este modelo 4K Max con un hardware completamente renovado y más potente por 5 euros más. Hasta aquí mi review del nuevo Fire TV Stick 4K Max. Ahora me gustaría que me dijerais por aquí debajo en comentarios si sois usuarios del Fire TV o por el contrario sois más de dispositivos Android TV o Google TV. Espero que el vídeo os haya gustado y si es así os pido que me dejéis un buen like y que por supuesto, si todavía no lo habéis hecho, os suscribáis al canal para más vídeos como este. Nada más por hoy, yo me despido de todos vosotros, un abrazo y hasta el próximo vídeo.